que el acuerdo Unión Europea-Mercosur es un acuerdo muy importante para la región, tiene unas potencialidades grandes para los países pequeños, para Paraguay y Uruguay. Yo creo que los efectos son de dos tipos. Hay efectos directos que uno los puede de algún modo empezar a analizar en términos de cómo cambian las condiciones de acceso en el mercado europeo para los bienes que tienen especialización en estos países. Y lo recíproco en términos de comprar, de algún modo, también implica una presión competitiva sobre los sectores industriales de Brasil y Argentina, que están en cierta medida disfrutando una cierta protección en el Mercosur. Y bueno, digo, clásicamente teoría de la integración de las uniones aduaneras, lo que haría en cierta medida sería disciplinar los costos desvío de comercio del Mercosur con los bienes, sobre todo teniendo en cuenta de que Argentina y Brasil son las economías emergentes más cerradas del planeta, con estructuras productivas en términos comparados de niveles de desarrollo relativo y tamaño, ¿no? Son países muy cerrados. Aún hoy, digamos, después de las distintas ondas de globalización y apertura que ha tenido la economía mundial. Lo que quiero decir es que la liberalización manufacturera que se podría estar procesando con la Unión Europea, con sus plazos, con sus excepciones, su gradualismo, con todas estas cosas, es importante y significa realmente como cambio de rumbo en la política comercial tanto de Brasil como de Argentina, y eso afecta a los países pequeños, ¿no? Y yo creo que los afecta en la buena dirección. Siempre bajo la conjetura de que el acuerdo se termine de ratificar. Parte del asunto tiene que ver con del tema de las relaciones Unión Europea-Mercosur, son los impactos que se puedan tener en comercio, pero sobre todo en inversión, ¿no? Inversión no es un capítulo que esté en el acuerdo Unión Europea-Mercosur, pero es absolutamente fundamental y los acervos institucionales que los países tengan en términos de amigabilidad con las inversiones que se puedan disparar de la Unión Europea son fundamentales. En particular en la industria agroalimentaria, en donde en cierta medida nosotros tenemos una rivalidad exportadora en algunos mercados con Europa. Pero esa rivalidad exportadora también tiene que ver con el hecho de que nuestros países son frontera agrícola para Europa. Es decir, que Europa también tiene unos niveles, digamos, su proteccionismo agrícola le ha llevado a niveles de sobreproducción agrícola, que también tiene efectos negativos en distintas direcciones, medio ambiente, esto y lo otro, pero al mismo tiempo tienen la tecnología, tienen los canales de distribución, los estándares técnicos, todo lo que significa tener una industria agroalimentaria global. Y yo creo que en esa dirección, los países que sean capaces de generar un ambiente amable para la inversión europea, y eso me refiero, tiene que ver mucho con los marcos domésticos, porque les insisto, este capítulo de inversiones no está en el Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Entonces ahí va a haber una suerte de competencia por la localización, y creo que en ese sentido Uruguay está relativamente bien. Paraguay tendrá, creo que, ser el mismo juego. Creo que debería hacer lo mismo, orientarse en esa dirección. Y para Uruguay está bien porque Uruguay tiene es decir, tiene una legislación doméstica amigable con firmar acuerdos de inversión con disciplinamientos profundos. De hecho, tiene un acuerdo de inversiones con Estados Unidos, con Japón, lo tiene con Chile, lo tiene con México. Es el único en la región que tiene acuerdos de nueva generación en inversión con otros países. Además de que tiene decenas de acuerdos de protección recíproca de inversiones. Pongo el foco en la inversión porque si bien no está dentro del nuevo disciplinamiento del acuerdo, entiendo de que lo que ocurre en materia de expectativas respecto a la verosimilitud del acuerdo hoy es fundamental en disparar esas inversiones. En servicios globales, Uruguay en todo lo que tiene que ver aparte con el tema de logística, distribución, mini manufactura, asociado con todo el tema de servicios portuarios y con los temas de los europeos, es decir, ahí como hub, digamos, uno de los hubs del Río de la Plata, ahí tiene
mucho para desarrollar en esa dirección. Creo que en algunos subsectores de la manufactura, para Uruguay, pero esto uno lo podría decir para cada uno de los países. Yo hice énfasis en lo agroalimentario porque es lo obvio, ¿sí? Y donde en cierta medida hay como una sensación defensiva de ambas partes. Y creo que es al revés, las oportunidades son mutuas, ¿no? Además de que va a haber mucho comercio intraindustrial en agroalimentos, es otra cosa que nos tiene que caer la ficha, ¿no? Es decir, vamos a comprar vinos y a vender vinos, a exportar fruta, a vender fruta, es decir, es ahí, es en ese entramado y en esa complejidad del comercio donde están las ganancias mayores. Y en manufactura también, y eso va a ocurrir. Obviamente que en Argentina y Brasil, en el sector manufacturero, hay oportunidades de especialización enormes en las cadenas clásicas, pero con niveles de especialización distintos, ¿no? Y fragmentándose a otras cosas. Y en el Uruguay yo creo que en la manufactura las oportunidades que se ven, aparte de lo que dije en los servicios globales, servicios portuarios, eso es más de lo mismo que Uruguay ha hecho. Uruguay tiene ciertas ventanas de oportunidad en sectores del sector químico y de la química fina y de la farmacéutica, donde ya tiene un rol de desarrollo y donde el acuerdo con la Unión Europea podría amplificarlo aún más. Y este tipo de especializaciones nuevas en manufactura están seguramente de manera mucho más amplificada. ¿Por qué? Porque Argentina y Brasil tienen sectores, manufacturas muy protegidas globalmente, pero tienen subsectores adentro terriblemente competitivos, en donde también hay oportunidades que la apertura los potenciaría. No es que la manufactura en Argentina y Brasil va a cerrar toda, ¿no? Ni cerca, ¿no? Se debería, incluso en el tema del sector automotriz, eh, ahí importa más que casi que el plazo que hay para el libre comercio en el sector automotriz. Yo digo en broma, los 7 años más los otros no sé cuánto, cuando termine el proceso de liberalización al libre comercio en el sector automotriz, no van a existir más autos a combustibles fósiles en el planeta, ¿no? Es decir, que esta industria naciente tuvo como protección todo el periodo posible de existencia de esa industria, ¿no? Y siguió siendo naciente, ¿no? Entonces, pero ahí hay una revolución, ahí el cambio técnico y el progreso técnico y todo lo que está ocurriendo es una oportunidad sobre nuevas cosas que no existen. Entonces, que los acuerdos no están, pero sobre esas cosas que no existen o que están existiendo o que empiezan a producir, ¿no? En el mundo eléctrico que nos viene, también puede generar oportunidades. Sobre todo teniendo en cuenta de que esa historia automotriz protegida algo tiene que haber dejado, digamos, en términos de algo tiene que haber dejado.